La investigación socioambiental es más bien la relación entre las personas con el entorno. Cuando incorporamos la mirada socioambiental podemos ver otros aspectos que sí tributan también a la distribución del suelo. Por ejemplo, podemos planificar el transporte no solo en función de la cobertura espacial o de la accesibilidad que tienen las personas al transporte, sino que también qué modos son menos contaminantes o qué modos emiten menos emisiones de CO2. Y así también con otros aspectos, por ejemplo, ligados a la naturaleza, podríamos promover más infraestructura verde, corredores ecológicos, restauración de ecosistemas o la reutilización del agua, la incorporación del agua en la ciudad, que ahora es un tema tan relevante. Entonces, aportamos otras miradas a esta planificación. Bueno, muy buenas tardes. Les damos la bienvenida a esta que ya es la cuarta jornada de investigación en el Instituto de este año 2024. Y en esta ocasión nos acompaña Felipe Irarrázaval, profesor adjunto del Instituto de Estudios Urbanos y Territoriales, doctor en Geografía Humana por la Universidad de Manchester, magíster en Ciencia Política por la Universidad de Chile y geógrafo de pregrado por la Universidad de Chile. La presentación de hoy día se llama Resistiendo la transición energética, análisis de la movilización social en proyectos energéticos sometidos a evaluación ambiental en Chile entre el 2013 y el 2021. Hoy día contábamos con la asistencia de Gretel Navas, quien es profesora asistente de la Facultad de Gobierno de la Universidad de Chile, pero se excusó, está enferma y no nos va a poder acompañar. En su lugar tenemos a Caroline Stam, que es profesora asistente del instituto y jefa de gestión académica del doctorado en arquitectura y estudios urbanos de FADEU. Gracias, Caroline, por acompañarnos. Gracias, Felipe, por la presentación. También decir que esta presentación se enmarca en los resultados del concurso de políticas públicas 2023 y del capítulo titulado Cómo mejorar los procesos de calificación ambiental, que fue dirigido por Felipe y en coautoría con Caroline y Carolina Rojas, que nos acompaña hoy día también. Eso. Dicho eso, Felipe, te doy la palabra para presentar. Gracias, Valentina, por la organización y hacer esta actividad posible. También muchas gracias a todos y quienes vinieron, a todas y todos quienes vinieron presencialmente a esta actividad, hacerse el tiempo de viajar y moverse en estos tiempos remotos, siempre algo muy valorable. Lo que os voy a presentar hoy día, como adelantaba Valentina, tiene que ver, es un poco una secuencia de dos proyectos de investigación. Uno primero financiado por COES, que tuvimos con Carolina Stam y también con Antoine Mayet y Aldo Madariaga, en donde estudiamos el efecto de la protesta social sobre la evaluación ambiental en su conjunto, en estudios de impacto ambiental, y donde vimos qué iba pasando, los tiempos de tramitación, las resoluciones, etcétera. Y desde ahí vimos que valía la pena hacer un foco en los proyectos energéticos porque ahí podíamos ver unas tendencias que eran distintas, que vamos a ir profundizando, lo cual postulamos como proyecto de políticas públicas el año 2022, claramente adjudicamos, para seguir mejorando la base de datos y la comprensión de lo que son las relaciones entre protesta y conflictividad social y evaluación y proyectos energéticos mediado por el proceso de evaluación ambiental, y con una salida en ese caso de ese proyecto de propuesta de políticas públicas en el marco de la actual revisión de la ley 19.300 que está en el Congreso, el cual tuvimos la suerte de ir a presentar al Senado en el marco de la discusión a principios de este año. Esta un poco es más la tendencia de resultados que se vieron, y no vamos a abordar la parte de políticas públicas como tal. Para pasar rápido la parte de la transición energética, más allá de discutir qué es la transición energética, las distintas acepciones que puede tener, la acepción latinoamericana de transición socioecológica y transición justa, etcétera, etcétera, solo quiero dar cuenta que nos referimos a un macro proceso, un proceso global, que se da en el contexto del cambio climático, pero sobre todo en lo que tiene que ver con la COP21 en París el 2015, en donde se redefinen las maneras de abordar las reducciones de emisiones con un criterio más flexible, en que cada país va a ir tomando sus contribuciones determinadas a nivel nacional para reducir las emisiones al año 2050. Y eso va a generar en buena medida un boom que va a tener un impacto importante en la inversión en transporte eléctrico, que es lo que estamos viendo desde el 2016 en adelante,
pero también en energías renovables, en donde vemos que del 2015 al 2023 prácticamente se duplica la inversión en el sector de energías renovables. Y Chile no es la excepción. Chile ya tenía un poco ventajas comparativas en el momento previo al Acuerdo de París, tenía una presencia de un sector hidroeléctrico importante a gran escala, eso sí, con otro tipo de conflictividades, una matriz que no era tan contaminante quizás comparado con lo que tienen otros países en Europa y en Asia, pero también se compromete a un proceso de desgasificación, de cierre de termoeléctricas, masivo, también de gasificación y también con un objetivo definido de contribuciones de reducción de emisiones según reducciones nacionales determinadas, o sea, contribuciones nacionales determinadas. Y esto da el golpe que finalmente en Chile ya estamos viendo que mayor parte de la generación energética en su conjunto viene de, o sea, para la energía viene de renovables, y esto está obviamente acompañado de un aumento cuantitativo en la cantidad de proyectos de energías renovables no convencionales que se han ido presentando a la matriz energética. El tema que nos trae un poco a colación hoy día es que esos proyectos muchas veces son resistidos y pasan por conflictos con las comunidades de distintos tipos. Conflictos de mayor intensidad, de menor intensidad, más o menos judicializado. Pasa un poco un mundo distinto ahí. O sea, un mundo bien diverso, pero con la característica de que hay cierta fricción o cierta resistencia por parte de las comunidades locales frente a estos proyectos. Esto en general, si uno ve la literatura internacional sobre transición energética, puede ver que en general los conflictos por generación son de los más característicos que se están dando, incluso más característicos que los por la extracción de recursos de minerales críticos en la actualidad. Y eso es en cierta medida la literatura hablando que va modificando la forma en que se dando la transición energética, que es una discusión que quiero llegar hacia el final de la presentación. En Chile tenemos antecedentes de esto, sobre todo por el efecto de Hidroaicén en adelante, que va a marcar una agenda de movilización social frente a proyectos energéticos, pero que va a seguir de manera bastante persistente en adelante, siendo los conflictos energéticos probablemente los más emblemáticos dentro de los que podemos llamar socioambientales o socioterritoriales en Chile. Lo que vamos a ver a continuación es qué dinámicas tiene esta conflictividad, en particular en el sector energético, en qué áreas se da, sabemos que hay conflictos, pero no sabemos cuántos de estos proyectos tienen conflicto, ¿no? En qué tipo de energía es la que es más conflictiva, en qué partes del país sucede eso. Tampoco bien qué dinámicas de movilización se dan, que vamos a ir apuntando en ese sentido también. Y vamos a tratar de hilar más fino respecto a qué es lo que es contestado o qué es disputado por parte de las comunidades locales en estos procesos. Abordando un poco bajo esa lógica, la idea ahora voy a hacer una breve caracterización de lo que es la movilización, lo que son la movilización o las protestas por energía dentro de la movilización socioterritorial en general, para que entendamos que es un proceso que es general en la movilización política nacional y también global en cierta medida, para después ir pasando a la caracterización de los proyectos energéticos con más o menos conflictividad. En segundo lugar, las dinámicas de movilización social. Y en tercer lugar, un análisis más detallado de las observaciones ciudadanas que se realizan en los proyectos energéticos con conflictividad. Hay que entender que la conflictividad energética en Chile no es distinta a la movilización social en general que estamos observando desde el 2010 en adelante. Me gusta partir esto con el informe del PNUD del 2020, que caracteriza cambios en la identificación política de la sociedad en Chile, y vemos que hay un grupo que se reduce mucho, que se llama espectadores, y un grupo que aumenta mucho, que se llaman los fragmentados. Los espectadores era gente que tenía o no opinión política y la veía un poco de afuera. O sea, esa como esta idea de, bueno, ¿para qué me movilizo si esto no va a cambiar nada? Es una idea un poco bien externa a la acción política. Y por otro lado, los fragmentados son actores políticos que no se identifican necesariamente con el eje izquierda-derecha, ni el sistema de partidos, ni la institucionalidad como tal, pero sí tienen una opinión política y les interesa ejercer la política de una manera. Como por ejemplo con campañas en redes sociales, con protestas callejeras, con distintos tipos de acciones. Y lo que vemos un poco, lo que remarca el estudio del PNUD del 2020, es que los espectadores reducen y pasan a aumentar mucho los fragmentados. Mucha gente que tiene una opinión política no tan centrada en el sistema político en su forma tradicional y que le gusta ejercerla. Y ese contexto es importante para entender que en general hay una ola de protestas que van creciendo en el país en la década del 2010 al 2020, que probablemente tienen su pic con el estallido, que es un fenómeno que quizás anómalo dentro de la tendencia de movilizaciones, y que dentro de esas movilizaciones, si bien lo más importante va a ser las movilizaciones de estudiantes secundarios y de trabajadores, hay un conjunto de movilizaciones
que son un poco las de menos frecuencia, que también son un poco colchón de esta movilización social. En el caso de las protestas socioterritoriales, que congregan movilizaciones, protestas por temáticas de tipo ambiental, pero también por demandas de tipo local, es decir, que una comunidad quiere expresar respecto a cómo se va a desarrollar un proyecto en su territorio o no, independiente que esto tenga un contenido ambiental, ese tipo de movilización es importante y marca como entre un 5 y un 10% mensual en esta tendencia. Y dentro de de esta tendencia, que el 10% de estas protestas, esta nueva forma de identificación política, tiene que ver con este tipo de demanda, si la vamos más fino, cerca de un tercio de esas movilizaciones tienen que ver con infraestructura energética. Aquí, por temas de nomenclatura, en la categoría quedaron separados los proyectos energéticos en la zona de los que son construcciones de centrales energéticas, pero esto da cuenta un poco de un tercio de lo que son las movilizaciones socioterritoriales, que incluyen las ambientales, pero son en general las que tienen demandas locales, de contenido local. Y si a esto sumamos algunas categorías que están más traslapadas, como las de contaminación asociada a termoeléctrica, etcétera, este número sería incluso más alto. Aquí vamos con esto, ¿a qué quiero llegar? La movilización por temáticas energéticas es probablemente la más significativa dentro de lo que es la movilización socioterritorial, dentro de un universo de movilizaciones sociales más amplia del país. Entonces lo que queremos ir trabajando un poco en el largo de esta presentación es ver qué implicancias tiene esto dentro del contexto no solo de la movilización social, sino también del sistema energético en su conjunto y cómo esto va a ser mediado en cierta medida por el sistema de evaluación ambiental. La base de datos, esto es un análisis que es fundamentalmente cuantitativo, independiente, que tuvimos 4 sesiones de discusión con gente del sector privado, activistas ambientales, abogados titulares, gente de las empresas también, para ir un poco discutiendo los resultados. La base de este trabajo viene de un análisis de 202 proyectos energéticos que pasaron por el sistema de evaluación ambiental y que tuvieron participación ciudadana. ¿Qué quiere decir esto? Que tomamos estudios de impacto ambiental, que son proyectos que tienen un impacto significativo y que merecen mitigación acorde a la ley, los cuales siempre tienen proceso de participación ciudadana, y también, por otro lado, proyectos de declaración de impacto ambiental, que el impacto no es del todo significativo, pero que sí pueden tener procesos de participación ciudadana porque lo reclaman las comunidades locales y hay afectación de cargas ambientales. Con eso llegamos y de ahí filtramos los proyectos que tuvieron participación ciudadana y que tuvieron al menos una ronda en la evaluación ambiental, es decir, que llegaron a un informe consolidado. Llegamos a una base de datos de 202 proyectos energéticos presentados entre agosto del 2013 a diciembre del 2021. ¿Por qué agosto del 2013? Porque ahí entra el último reglamento en vigencia que hace que todos los proyectos sean evaluados más o menos bajo el mismo parámetro. Antes de eso los reglamentos eran distintos, entonces la comparación, sobre todo para lo que es el trámite ambiental, se nos iba a quedar un poco coja. Y esta base de datos que es disponible y está establecida en el Servicio de Evaluación Ambiental y todos pueden acceder, la cruzamos con una base de datos que es del Centro de Estudios de Conflicto y Cohesión Social, que reporta eventos de protesta en el espacio público que son registrados por medios de prensa. O sea, si hay una protesta de más de 5 personas y que está en un diario, esta base de datos la tiene. Y a esa base de datos le hicimos un cruce, llegamos a cerca de 1.700 eventos de protesta que tienen que ver con movilizaciones socioterritoriales, la cruzamos por los títulos de los proyectos y vimos cuántos de estos proyectos tenían al menos un evento de protesta asociado. La crítica que nos suelen hacer acá, sobre todo el mundo ambiental o más crítico, es que a ver, los medios de prensa pueden reportar lo que quieren, lo que es verdad, pero nosotros tuvimos índices más altos que las bases de datos hechas por activistas, por ejemplo, Environmental Justice Atlas o lo que tiene Olca o distintas de esas plataformas. Y esto tiene que ver que, sobre todo la prensa regional, todavía tiene una sección de crónica que es muy regular y que van dando cuenta de estos eventos de protesta. No es que hagan editorial en el diario sobre esto, pero sí que reportan que los vecinos protestaron por una situación determinada. Probablemente lo que interesa más a la gente de energía es cuál es esta tendencia de proyectos presentados que pasaron por evaluación ambiental. Por ejemplo, aquí recordemos que las centrales que son de generación inferior a 3.5 megawatts no pasan por evaluación ambiental y que no son pocas en el país, pero las que sí pasaron por evaluación ambiental en esta fecha definida, entre agosto del 2013 a diciembre del 2021, tenemos que el total de la tasa de conflictividad es del 17, cerca del 17%. Prácticamente 1 de cada 5 proyectos que entraron tuvieron algún evento de protesta asociado. Esto es diferente cuando comparamos declaraciones de estudios de impacto ambiental. Y es un poco lógico porque las declaraciones de impacto ambiental en teoría son proyectos que son menos invasivos, por lo cual se podría presuponer que hay menos tendencia a la conflictividad.
La tasa en estudios como tal es más alta, del 25%. Y también esta tendencia es distinto según fuente de generación, obviamente. Cuando hablamos de estudio de impacto ambiental, que es donde donde entran la mayor parte termoeléctricas, la tasa de conflictividad es muy alta. Casi todos los proyectos que entran ahí tuvieron algún evento de protesta que tiene que ver usualmente con la contaminación asociada a las centrales termoeléctricas, y particularmente acá estamos hablando desde el 2013 en adelante, o sea, cuando ya había una musculatura social importante para movilizarse en esos contextos. Y también cuando vemos las centrales hidroeléctricas, sobre todo las que se presentan por declaraciones de impacto ambiental, también tiene un nivel de conflictividad un poco que se nos escapa de la media. De ahí en adelante tenemos las eólicas, que tienden a, que igual no deja de ser alto, que tiene una tasa total cercana al 25%, cercana al promedio, y que tiende a ser más alta cuando son declaraciones que cuando son estudios. Ahí voy a explicar por qué pasa eso. Entonces aquí cuando vemos la pregunta inicial, ¿se está resistiendo la transición energética como tal o no? La respuesta en la práctica es no, porque la conflictividad ya la tenías con termoeléctricas y con las hidroeléctricas de gran escala, como el caso de Hidroaicén, ya tenías registros de movilización en ese contexto. El problema parece ser el desarrollo de proyectos y sobre todo megaproyectos en los territorios y no tanto el tipo de generación energética que se está hablando. Vamos a ir matizando esto más adelante. También hay que entender que el desarrollo de las distintas fuentes de energía tiene un componente geográfico determinado que tiene que ver con las características del territorio para desarrollar esa fuente. Obviamente la energía solar se emplaza más en el norte del país y la energía eólica se concentra en distintos puntos, pero sobre todo en la zona de Arauco y Mayeco. ¿Qué implicancias tiene eso y por qué vemos que en la macrozona sur, que acá le llamamos desde Biobío hasta los lagos, ¿por qué la tendencia es tanto más alta que en la zona centro y norte? Hay dos aspectos que son relevantes a considerar. En primer lugar, aquí hay una tendencia demográfica que es distinto. Hay una mayor cantidad de asentamientos de menor tamaño, por ende, más posibilidad de que un proyecto tenga comunidades de afectación directa. Hay muchos proyectos fotovoltaicos en el norte que no tienen comunidades de afectación directa y por ende es menos probable que haya una movilización. En cambio, cuando tú desarrollas algo en la zona centro-sur o sur, es muy probable que cualquier proyecto tenga una comunidad de afectación directa. Y sobre todo cuando hablamos de los proyectos eólicos que están en su mayor parte concentrados en valles muy específicos, que son los que están en esta zona en la cerca de Los Ángeles, en la zona de Arauco, entre la zona de Arauco y Mayeco. Y también es importante mencionar algo que es un poco que uno esperaría, que hay una correlación importante entre la probabilidad de protesta y el potencial de generación energética del proyecto. Es lógico que probablemente los proyectos que buscan tener mayor generación tienen superficie más amplia y tienen una mayor probabilidad de tener comunidades con afectación directa. Y esa línea es marcada para los estudios de impacto ambiental, pero no una tendencia tan alta. Pero sí se dispara mucho con las declaraciones de impacto ambiental. Sobre todo aquí la tenemos en escala logarítmica para modelos, por motivos de la modelación estadística, pero aquí el número mágico para las declaraciones de impacto ambiental es sobre 50 megawatts. Un proyecto energético sobre 50 megawatts que entra con declaración, es muy probable que entre porque tenga conflictividad. ¿Por qué se puede ver eso? Porque el proyecto es de una escala muy grande y probablemente debería haber pasado por estudio. Y aquí entra un poco la discusión que se ha puesto harto sobre la mesa, sobre la calidad de los proyectos y a veces la estrategia de algunos titulares que tratan de presentar proyectos como declaraciones cuando en la práctica deberían haber sido estudios de impacto ambiental con relacionamiento comunitario más robusto que permita un poco, y participación temprana que permita aminorar la resistencia por parte de las comunidades o bien tener un mejor relacionamiento con esta. ¿Cómo se da la movilización en contra de estos proyectos energéticos? Porque aquí nosotros teníamos una tendencia que la vemos en la evaluación ambiental, que cuando hay un evento de protesta, la evaluación se demora más, toma más tiempo. ¿Qué es lo raro de esto? Que un evento de protesta es algo que sucede fuera del espacio institucional. No hay una observación dentro del sistema, porque esto podría estar afectando el sistema. Y para entender eso hay que entender la relación entre lo que es el evento de protesta como tal con otras estrategias de movilización social que se van a ver a lo largo de la evaluación ambiental. Aquí un poco, tomando un poco algo de la literatura que se ve sobre movilizaciones sociales, se tiende a entender, sobre todo la movilización social ambiental, que la protesta social es una estrategia no institucional que surge cuando no hay legitimidad del proceso institucionalizado. Es decir, las comunidades o la población movilizada no percibe como legítimo el sistema institucional, la participación ambiental como per se, por ende busca instancias no institucionales para ejercer presión.
como los eventos de protesta, que son lo que nosotros tenemos medido. Y esto a veces la literatura también dice que a veces estas movilizaciones lo ve como un docking point, como un punto que un barco cala en un puerto que es institucional y que por un momento está ahí, interactúa con la institucionalidad y después se mantiene fuera de la institucionalidad. Y ahí un poco esto se contextualiza sobre todas las discusiones que hay de legitimidad del sistema de evaluación ambiental en Chile, de que las decisiones políticas, estos problemas están en el sector privado y en el sector de la sociedad civil, de que pesan mucho los criterios políticos, que la participación ciudadana es muy corta comparado a los tiempos que tienen los titulares de los proyectos, etcétera. Entonces aquí lo que podemos ver es cómo va pesando esta relación entre legitimidad y confianza en el proceso con movilización. Lo que marca con mayor correlación en los modelos que estuvimos viendo es que la probabilidad, cuando hay un proyecto con conflicto, la probabilidad de que haya un recurso administrativo al final del proyecto es mucho más alta, significativamente más alta, en un 99%, y en general cerca de un 50% de los proyectos que tienen conflicto van a recurso administrativo al final del proyecto, comparado con los otros que es cerca de un 20%. No discutimos qué tipo de recursos se presentan, usualmente se presentan tanto los de reclamación como los de invalidación, pero esto quiere decir que las comunidades o la población civil, cuando está movilizada y hay eventos de protesta, o sea, tiene una campaña de demostración en el espacio público, también opta por tener una instancia final en que reclama el resultado de la resolución de calificación ambiental. No solamente apuesta por la vía un poco de reclamación, sino también mueven mucho más gente a realizar observaciones ciudadanas en el proceso de la evaluación ambiental. Cuando medimos, aquí hay un tema con la base de datos, que las observaciones ciudadanas no están tan bien registradas en la base de datos del SEA y nos dio mejor el análisis con la cantidad de personas realizando observaciones. Vemos que cuando hay presencia de recursos administrativos, que está relacionado con las conflictividades, tiende a haber también una mayor tendencia de mayor cantidad de personas realizando observaciones. Están estas tres cosas relacionadas: cantidad de personas realizando observaciones, eventos de protesta y la presencia de recursos administrativos. Entonces te está dando cuenta que en general el evento de protesta te visibiliza cierta confianza en la institucionalidad, en donde movilizan a gente y gente hace el esfuerzo de ir a dejar su papelito con la observación respecto al proyecto en cuestión, así como también probablemente cuando hay apoyo jurídico al final van a ser un recurso administrativo. ¿Cómo es este mono entonces, de cómo es la dinámica entre el proyecto y la movilización social? Es que nosotros un poco, si creo que se puede poner un poco de tela de juicio el argumento de la desconfianza en la institucionalidad, porque se ve que la institucionalidad puede funcionar, por algo se moviliza tanta gente a observar y también a hacer recursos administrativos, y esto va a tener un efecto continuo en el proyecto, porque los titulares van a realizar, cuando realizan el proyecto y lo presentan a evaluación, las comunidades o la sociedad civil organizada va a tener una estrategia de triple frente. Probablemente acá, si esto lo midiéramos con campañas comunicacionales en redes sociales, también tendríamos un cuarto frente comunicacional. Pero siempre hay protestas, una activa participación en los procesos de participación ciudadana y la presencia de recursos administrativos. Por esta razón, nosotros demostramos, o sea, el modelo estadístico demuestra que cuando hay protestas, los tiempos de tramitación de los proyectos son más largos, porque los titulares tienen que estar respondiendo a una mayor cantidad de observaciones, a veces más complejas, a veces menos complejas, pero que también esas observaciones a veces dan cuenta de temas que no ven los organismos del Estado con competencia ambiental, ni tampoco vieron los titulares. Entonces eso a veces puede significar una campaña de medición adicional, que puede ser estacional, anual, etcétera. Y al final del proyecto se te genera una situación de incertidumbre respecto a la resolución de calificación, porque la sociedad civil puede presentar recursos de reclamación durante los primeros 30 días o de invalidación por mucho tiempo más, cosa que está en discusión en el proyecto actual. Aquí la gran pregunta que nos queda finalmente es ¿por qué se está protestando frente a los proyectos? Nosotros sabemos que la gente se protesta, que realiza más observaciones y que presenta recursos administrativos. Pero ¿qué es lo que está detrás del desarrollo de estos proyectos? ¿Se está en una oposición a la estrategia de descarbonización del país, a las energías renovables no convencionales o qué? Para tener un poco una mirada sobre eso, nosotros tomamos solo los proyectos eólicos, porque es un sector bastante pivote de la transición energética, también con un nivel de conflictividad importante. Hicimos un análisis detallado de todas las observaciones ciudadanas que se presentaron a los proyectos con conflictividad. Entonces, lo que vamos a estar ahora a continuación son un resumen de lo que son las observaciones ciudadanas presentadas a proyectos eólicos con conflictividad, que nos sirve un poco como ventana para ver qué es lo que está movilizando a la sociedad civil detrás de estos proyectos analizados. En primer lugar, lo que más se observan
esto no esto es un poco como contra la crítica, lo que a veces esto se etiqueta como una movilización ecologista a seca. Lo que más se dan observaciones sobre el medio humano y el impacto que puede tener sobre el medio humano, los modos de vida, la contaminación y los distintos tipos de contaminación, atmosférica, acústica, paisajística, etcétera. Y eso es lo que uno encuentra más comúnmente en estas observaciones. En menor medida hay observaciones de biodiversidad o de impacto al medio natural, y en realidad vamos a ver que esto no lo presenté, pero es muy característico de algunas partes del país en donde las movilizaciones tienen este tipo de observaciones, en donde suelen haber bastante ONG, de gente bióloga o de esta área, que presentan muchas observaciones de esta naturaleza. Pero lo que es más interesante es que la mayor parte de estas observaciones se requieren a cómo se da el proceso de construcción. Impactos en los modos de vida de las comunidades locales producto del proceso de construcción. Las molestias por los caminos, acopio de materiales, ruidos, etc. Esto en buena medida contrasta con lo que son las observaciones de lo que es la etapa de operación del proyecto. Dan cuenta que con un buen diseño de proyecto y un buen relacionamiento comunitario, es muy probable que estas observaciones podrían haber sido obviadas por la comunidad o trabajadas en otra instancia en la relación entre titulares y los proyectos. Esto hablándolo con la gente que hace mediación en energía, con los titulares, nos iban diciendo, bueno, si tienes participación temprana, muchas veces vas a ver que las diferencias cuando hay una protesta contra un parque eólico, etcétera, es porque sabe que el proyecto tiene 26 aerogeneradores, podría tener 24 para que no tenga el efecto de sombra acá. Bueno, se corrige. O sabe que estos dos aerogeneradores que me hacen sombra, póngalo en otro lado. Se corrige, se corrige. Se tiene que hacer antes la etapa de ingeniería de los proyectos, porque eso tiene plata, tiene una serie de implicancias distintas, pero se pueden mediar en buena parte en la etapa de diseño del proyecto, sobre todo en las empresas que tienen participación temprana y una participación temprana real. Es decir, no es ir a informar el proyecto, sino acercarse a las comunidades, no trabajar con post-it y con papelógrafo, ir a hablar con las comunidades y decir, oye, aquí está el diseño del proyecto, estos impactos puede tener acá, y recibir de inmediato el feedback respecto a lo que puede ser las molestias por construcción y diseño de proyecto que tengan impacto sobre las comunidades de afectación directa. Y aquí un poco, ya para ir cerrando y como la discusión que quería plantear al principio, en general las tesis de la conflictividad en torno a la transición energética uno las puede ver un poco en dos puntos opuestos. Por un lugar, no necesariamente conflictos NIMBY de que no es mi patio trasero, de que no quiero que se desarrolle nada, pero fundamentalmente proyectos que tienen cuestionamiento a cómo se desarrollan los proyectos en su territorio. La población que no quiere que el proyecto se desarrolle de esa manera o que no quiere más intervenciones, sobre todo en los territorios que están más saturados por el desarrollo de megaproyectos. Y también a veces, un poco, siguiendo el trabajo que ha hecho Caroline, ideas más banales de conflictividad. No está este conflicto grandilocuente, tipo Pascualama, tipo Alto Maipo, muy mediatizado, sino conflictos más cotidianos, de molestias que son cosas más específicas de contaminación, de ruido, que se podrían atender de otra manera. Y por otro lado, obviamente discusiones de cuán articulados son los movimientos detrás de esto, cuán involucrados están con la política energética y climática, cómo estos proyectos van moldeando cómo se está haciendo la transición energética y la expansión de energías renovables no convencionales en el país. Ahí en general la literatura del grupo de activistas ambientales en general es bien positiva respecto a cómo estos movimientos están haciendo modificando, dando forma a los futuros climáticos. ¿Qué podemos decir a partir de esto? Si uno ve la tendencia en Chile de lo que ha sido la conflictividad, el gráfico de la derecha ve el año en que se presentaron los proyectos y la proporción de proyectos con conflicto, veo que en general la tendencia de conflicto es a la baja más que aumentarse. Y eso también está un poco aparejado con lo que está en el gráfico a la izquierda, que van bajando las fuentes más conflictivas, como la termoeléctrica y la hidroeléctrica, sobre todo la hidroeléctrica de gran escala, y se va consolidando un modelo de energía solar y eólica que no estoy diciendo que acá no hayan conflictos ni que no vayan a haber conflictos, van a seguir habiendo. Pero sí un poco se puede ver que hay un cierto ajuste en la tendencia de cómo se van dando estos proyectos en términos de friccionamiento entre la comunidad y las empresas que están desarrollando estos proyectos. Entonces, en cierta medida hay un efecto agregado, podemos decir, de la conflictividad y cómo se ha dado la conflictividad en este marco que estamos viendo. Esto no quiero ser causal, sino quiero decir que probablemente es un elemento que acompaña la tendencia, en que va cambiando la forma en que los titulares se relacionan con las comunidades en el marco de desarrollo de proyectos, así como también el rol de mediación
de la institucionalidad, sobre todo lo que hace el Ministerio de Energía, por ejemplo, y también las guías que va sacando de evaluación ambiental, de ir identificando las problemáticas y controversias que se pueden ir generando y ir mediando estas diferencias con la ciudadanía de una manera distinta, que no necesariamente da pie a que hay una necesidad de recurrir a una instancia no institucionalizada como es la protesta social. En conclusión y un poco con esto cierro, si bien las fuentes de generación emblemáticas de la transición energética, como la eólica y la solar, no están exentas de conflictividad, esto decae en el tiempo y también un poco hay que ir viéndolo a la mano con que ya tenías una tradición de conflictividad asociada a la generación de termoeléctrica e hidroeléctrica de gran escala. Si bien hay muchas críticas a la evaluación ambiental y la legitimidad que ésta tiene para la ciudadanía y para la opinión pública en general, la intensidad de participación que tienen las comunidades, la sociedad civil movilizada y que opta por estrategias no institucionales como la protesta, de participar también en instancias institucionales como las observaciones ciudadanas y los recursos administrativos, da cuenta que en realidad se confía y se espera que se puede generar algo. De otro modo, no habría acción alguna. También hay que entender que el tema de la fuente de generación y su conflictividad no debe ser entendida a secas, como esta fuente de generación es conflictiva, sino debe ser entendido en los territorios en que se van emplazando. Esto es particularmente crítico, por ejemplo, las discusiones de hidrógeno verde ahora que estamos hablando de solamente generación eólica en lugares muy específicos del país. Hay que entender la conflictividad que se da en esa zona con la historia de la región en su conjunto y también con las características del territorio, sobre todo la potencial de comunidades con afectación directa. También, y con esto cierro, las características que priman en las observaciones ciudadanas que estuvimos observando tienen que ver sobre todo con aspectos que están en la etapa de construcción y afectación al medio humano. ¿No será posible trabajar esas observaciones antes en el desarrollo de los proyectos, en la participación temprana, y en lugar de esperar a que esto explote y tener polémica y polemizar a través de los medios respecto a la evaluación ambiental? O bien o bien esto es algo más crítico y estructural. Es una discusión que está abierta, pero por el tono de la observación que es más común, pareciera ser que es algo que se podría abordar de una manera distinta. Muchas gracias. Gracias. Gracias a ti, Felipe, por la presentación. Ahora doy la palabra a Carolyn para los comentarios. Posteriormente, abrimos la mesa. Gracias, Felipe, por la presentación. Más que comentarios, voy a relevar unos puntos porque también participé del proyecto, así que no tengo tanto esta perspectiva externa, ¿no? a lo que se presentó. Primero, volver sobre la importancia del tema y su presencia muy fuerte en los medios. Vimos estos últimos días se rechazó un proyecto, se retiró de parte de una empresa un proyecto eólico en Chiloé grande de más de 30 aerogeneradoras. También se retiró, el SEA rechazó hace poco un proyecto fotovoltaico en el norte de Vallenar. Hay una agenda muy fuerte y una presión muy fuerte también en el contexto de esta transición energética de aprobar proyectos y hay muchos proyectos que están en carpeta y que están también tratando lidiar o también jugar con este sistema de evaluación de impacto ambiental que también presentaba Felipe. Así que eso creo que es muy interesante. Y lo otro es un poco el tratar de aportar desde un estudio que es cuantitativo y que aborda todos los proyectos. Eso tiene como ventajas y desventajas. La ventaja es que tenemos un panorama global, más allá de lo que hacemos mucho en Chile, que son estudios de casos de conflictos. La desventaja es que, claro, homogeneizamos los proyectos en un pool y, claro, hay muchas diferencias entre proyectos dentro de este mismo pool, entre un proyecto que es grande o un megaproyecto, y eso hace que, claro, probablemente podamos en la conversación también volver sobre esto de que un proyecto es un caso, ¿no? Sino que en realidad hay mucho más complejidad y eso lo vimos en la agenda ambiental en Chile con grandes proyectos que mencionaste, Hidroaicén, Dominga, etcétera, que son proyectos que no es tanto uno más que los otros, sino que son proyectos que tienen impactos grandes, emblemáticos, etc. Dicho eso, creo que por lo menos nos permite tener unos datos grandes, saber que uno de 5 proyectos tiene protesta, saber qué tipo de energía generan más protestas, qué zonas del país también son más propensas a generar conflictividad. Creo que eso es interesante, un buen aporte en ese trabajo.
Más en detalle, creo que lo que resaltó también es entender a través de este trabajo un poco este ciclo de la protesta o de la conflictividad en relación a proyectos eólicos, a proyectos energéticos en general. Es decir, como que tratar de no aislar lo que es movimientos ciudadanos o ambientalistas a lo que es la participación dentro del CIA. Y podríamos quizás también agregar después procesos que no están aquí porque no están registrados, que es todo lo que tiene que ver con lo que las empresas hacen en las comunidades, que esta participación temprana o este razonamiento comunitario que se suma. Y todo eso en realidad es un conjunto de estrategias y de acción que son parte de estos repertorios de los ciudadanos y otros actores a nivel territorial. Así que creo que eso es interesante porque nos permite tratar de matizar o más bien de complejizar cómo abordamos la participación ciudadana en los territorios. Es a la vez reactiva, a la vez conflictiva y a la vez es participando y aportando dentro de los procesos formales que se organizan. Así que hay como vimos ahí una correlación interesante entre conflictividad, número de observación, tiempos, que creo que eso no estaba y que me parece importante e interesante pensar. Y creo que todas las formas son importantes y son complementarias. Y eso lo muestra muy bien que los movimientos sociales y ambientales se mueven en todos estos ámbitos. Tienen repertorios muy amplios que cada uno va en una lógica complementaria de alguna manera y también se traduce por judicialización. Ahí no tenemos todo el proceso de judicialización, hay muchos más que no están en esa plataforma porque hay otros tipos que no son recursos administrativos, recursos de protección, etcétera, que se pueden sumar. Así que eso es como una parte, pero ya muestra la complejidad también de esta conflictividad que me parece interesante y en la cual también vemos que en este contexto de la transición, si bien hay una expertise muy grande en proyectos hidroeléctricos, termoeléctricos y Antigua, ahora se suman el tema eólico, que un tema que si bien aquí hay poco, va aumentando. Y el tema eólico, que ya es un tema grande que se relaciona con otros problemas o temas que tiene Chile como hidrógeno verde, etcétera. Así que ahí hay como una gran articulación con otros tipos de proyectos. Em, Además, un poco subrayar otro tema de esta transición y de la institucionalidad que tiene que ver con todo lo que es evaluación ambiental, pero eso ahí no lo presentaste mucho y no voy a entrar en esto porque, bueno, está la discusión ahora en el Parlamento. Hay varias cosas andando en temas de participación, perdón, de evaluación ambiental. Pero también el tema de los efectos de límites que vimos, como también la separación que hay hoy día entre día y IA es un juego que se juega mucho desde las empresas, cómo entrar en uno a otro, y hoy día el tema de los proyectos que no entran en evaluación, que también es un tema importante. Y hay otro juego de límites y que me parece que ahí lo vimos muy bien, ¿no? En el tipo de proyecto, cómo se presentan y también el tipo de oposición que puede haber a estos proyectos. Eso que aquí no incluimos las DIA que no tuvieron participación y que probablemente hay bastantes, donde la comunidad no logró organizarse a tiempo para pedir una participación, ¿no? Así que eso también nos muestra la necesidad de repensar la participación ciudadana en estos procesos y probablemente de incluirla en las DIAs también de manera obligatoria y la participación temprana, que es otro punto que resaltaste en la presentación. Así que creo que ahí el cómo se resiste es bien interesante y cómo el sistema también y cómo los actores, dentro de los cuales los privados también juegan con ese sistema para evitar resistencias. Como ahí hay una doble dialéctica que me parece interesante. ¿Qué más en lo que anoté? Eh, el tema, bueno, que es un poco una discusión permanente, ¿no? De transición, escalas, que aquí también vemos, o sea, la transición, un concepto internacional, global, nacional también, que se trata de bajar a escala regional y local de manera más reciente, lo vemos con los planes de no me acuerdo cómo se llaman, regionales de energía, los planes regionales de energía que se están ahora diseñando y que quizás es un intento para bajar esta discusión de la transición a escala regional y más allá a escala local, pero todavía no lo está. Así que hay como estos desfases entre escalas de la transición versus escalas de la conflictividad y de la vida también en los territorios, que creo que aquí vemos como eso
se está jugando hoy día en esta transición también en eso, y muchos de los proyectos que se rechazan o se retiran tienen que ver con eso también, con esta fricción entre escalas. Y ahí quizás cerrar solamente por el tema que aquí trabajamos en este instituto, el tema de la planificación territorial, que siempre el huevo y la gallina que hablamos con Felipe, por dónde empezar y en qué medida la planificación nos permite repensar o resolver estos espacios de transición. Y estos proyectos también, porque hoy estos proyectos no están en los planes reguladores comunales porque están ubicados en zona rural, así que no hay una regulación hoy día a nivel territorial, digamos, a nivel de planificación territorial de estos proyectos. Estos nuevos planes regionales se espera que lleguen un poco más en eso, los PROT que están en camino también, pero todavía hoy no hay nada a ese nivel. Y ahí también hay un desafío grande de plasmar estos proyectos a nivel territorial, ¿no? A nivel espacial y obviamente en colaboración y con las comunidades que viven en estos territorios. Eso, como para abrir un poco en ese tema. Muchas gracias. Gracias, Caro, a ti por los comentarios. Felipe, no sé si quieres hacer una devolución o abrimos la mesa y luego recogemos los comentarios. Abramos la mesa. Ya. Entonces vamos a abrir la mesa. No sé si alguien quiere comentar o preguntar algo. ¿Alguien tiene algo que aportar a la conversación? No. ¿Ah? Ricardo. ¿Ricardo? Gracias, Felipe. A la cámara que se escuche. Súper. En realidad, aprovechando un parte del análisis, me voy a centrar en un punto que me pareció súper interesante. Eh, Existe una vinculación entre el nivel de movilización y de alguna manera la dispersión geográfica en los territorios del sur. em, y a partir de eso mostraste un poco la correlación, sobre todo de las días, con esta situación. Eh, ¿Has tenido la oportunidad de mirar un poco al revés la situación? En el fondo, si en torno a aglomeraciones más importantes urbanas se produce eh, la movilización, no evaluándola desde el punto de vista de cantidad, sino que como de importancia y de alcance mediático. ¿Hay una relación en ese sentido? ¿O crees que se da más vinculado generalmente a, digamos, a esta dispersión o en el fondo a la suma territorial en alguna comuna en donde se den más de estos proyectos y eso levanta más en el fondo, eh, impacto mediático que la situación contraria en torno a ciudades probablemente o otro tipo de aglomeración en el territorio? Gracias, Ricardo. Es súper bueno el punto. Un poco lo que mostramos, o sea, se ve esa tendencia territorial y nosotros la explicamos por eso, viéndolo un poco, no sistemáticamente los proyectos presentes en esa zona, pero es evidente que hay un tema con las pequeñas comunidades que están ahí, que hay mucha más población susceptible de afectación directa. Y en general, la literatura que ve características territoriales o sea, que pone variables de tipo territorial para hacer este tipo de análisis, esa variable es súper concluyente. La proximidad a una comunidad de afectación directa es determinante en la probabilidad de que haya conflicto, uno. Entonces, por eso nosotros marcamos eso ahí. Nosotros aquí creo que es importante agregar un segundo punto, que es la concentración de proyectos en las zonas específicas. Hay zonas que están muy saturadas de proyectos y eso obviamente ya genera una predisposición de la comunidad y también una experiencia acumulada de movilización que facilita que se den este tipo de acciones. Aquí el caso emblemático es los eólicos en Los Ángeles, en toda esa parte de la zona Arauco-Mayeco. Hay una experiencia acumulada. Y aquí otra cosa que es más difícil de ver, que la cantidad de proyectos presentes en la experiencia específica de los territorios en función de los proyectos que se van dando. De repente un territorio en específico tuvo una muy mala relación con una empresa porque mandaron 6 consultoras distintas, porque lo estuvieron haciendo 8 veces papelógrafos con post-it, porque les dijeron A, les dieron B, y finalmente fue todo un escalabro de malas decisiones en el proceso de evaluación ambiental que genera mucha desconfianza en la comunidad frente a todo lo que venga de afuera finalmente. Si te va pasando eso. Y uno realmente cuando eso lo ve en la historia de los proyectos, que uno dice, oye, ¿qué pasó acá?
Bueno, cambió el titular, cambiaron la consultora 2 veces, y después vi las noticias del titular, el titular se tuvo una fusión comercial, entonces cambiaron de gerente. Bueno, todas esas cosas van afectando en la historia específica del proyecto y eso va generando una experiencia acumulada en los territorios respecto a lo que va a ser la intervención de terceros. Y también obviamente te va generando, por otro lado, cosa que tampoco medimos nosotros, musculatura de sociedad civil para intervenir y organizarte. También la literatura tiene otra pata que nosotros, que en verdad no veo bien cómo ver con la información que tenemos. Esto otro se podría hacer como un spin-off del proyecto en función de características territoriales, que es con las redes de acción en función de los grupos que están involucrados en los determinados conflictos. Porque a veces, no sé, po, todos conocemos 3, 4, 5 ONG ambientales grandes, que en general cuando una está metida, están metidas más o menos todas, y hay un circuito en las redes sociales que uno ve que se hacen retweets, se conectan, comparten abogados conocidos, que ahí siempre cuando están esas hay recursos administrativos al final. Entonces, efectivamente, hay un circuito de activistas que marcan la trayectoria de lo que va a ser la movilización. O sea, eso está pedido en otros casos, nosotros no lo vemos porque no vemos quiénes son los que están metidos, pero cuando uno ve los recursos de reclamación, que ahí salen quienes lo hacen, ves que hay harto nombre repetido. Entonces, también eso es otra dimensión, pero eso es un fondo. Nosotros vimos proceso de evaluación ambiental y relación con la sociedad civil. Podría ser un segundo paquete de variables que tiene que ver con las características territoriales y uno tercero que tiene que ver con las características de la movilización social como tal, que excede un poco a lo que estábamos viendo acá. Gracias, Felipe. ¿La Caro? ¿Alguien más? Ya. ¿Tu nombre? Que yo soy de la casa, entonces a lo mejor intuyo la pregunta. Bueno, yo sé que no lo midieron, pero en el fondo es como preguntar cómo sigue la investigación. Que si yo agrego transición energética justa, entra la variable empleo. Y un fenómeno que está pasando en Estados Unidos y en Europa es que hay mucha resistencia y rechazo a estos empleos, entre comillas, sustentables. Sé, los agricultores ahí de Francia, la gente de la petroleras en Estados Unidos. Entonces, si bien ya el último que de la respuesta un poco lo adelantaste, ¿eh? Al saber quiénes son los que hacen los recursos, también sí sería interesante averiguar si las personas que protestan hay o no alguna relación con el recambio en los empleos. Y que al parecer este tipo de energía no genera tanto impacto como sí lo podría tener una forestal, porque por ejemplo ahí en Los Ángeles forestales, no sé, 80% de la economía, y a lo mejor el impacto que tiene esto no es tanto comparado con eso. Y si hay un temor en eso, y si crees que eso puede ser también una cuarta variable de análisis, porque la idea es que la transición energética no signifique pérdida de trabajo. ¿Tomo o tomamos? ¿Tu nombre cuál es? Francisca. Francisca. Si quieres, haz tu pregunta y juntamos las dos. Sí, o sea, más que una pregunta, una observación, em, de que creo que, ¿no? ¿Se escucha? ¿Sí? Ah, ya. Sí, sí, se escucha. Em, que creo que es muy importante también que desde los mismos titulares se integre como esta parte tan importante que es el sentido de territorio, ¿no? Que finalmente no es llegar e instalar un proyecto desde lo ingenieril y que el tema de la participación ciudadana o del relacionamiento comunitario cuando se lleva a cabo sea una parte más del proyecto, sino que es una parte muy relevante. No es llegar y poner una pieza en un espacio, sino que estamos poniendo algo que va a estar conviviendo constantemente por años con una comunidad y pueden incluso ser distintas comunidades también eh, las que se van a ver implicadas. Y creo que eso hoy en día no depende mucho del titular, finalmente, porque hay algunos que, claro, van a entrar con día y efectivamente no tienen impactos significativos los proyectos y ya entran por día, pero aún así existe el interés, se ve el interés y
apuestan por una participación ciudadana temprana, apuestan por un relacionamiento comunitario más robusto. Las mismas actividades dentro de la participación temprana se nota que no es como esto mismo de haciendo la referencia a pegar post-it, sino que es como ya, tomemos las observaciones de la comunidad, de la ciudadanía, integrémosla realmente en el diseño del proyecto y desde ahí llevémoslo. Em, o sea, vamos desarrollando el proyecto con las autoridades y todo. Pero también pasa con otros titulares que es como, oye, mira, cumplamos nomás con la cuota que nos está exigiendo, con el mínimo, y saquemos adelante así el proyecto un poquito como a patadas, un poco la parte más humana de lo que es la participación ciudadana. Y claro, se cumple con el proyecto, pero creo que eso solamente insta o potencia aún más esta resistencia misma a la transición energética o en general a los proyectos, a los megaproyectos. Porque existe una desconfianza, es como, pucha, a mí me vinieron diciendo como el mínimo, te informaron con el mínimo, tu participación fue como la cuota mínima, pero no tuviste realmente una participación muy activa en lo que es este proyecto que va a llegar a instalarse ahí en el territorio. Entonces creo que es un poco, creo que de a poco quizás está cambiando ese pensamiento dentro de lo que es la titularidad, por así decirlo. Pero claro, todavía quedan muchos titulares que lo ven muy como el cumplir con la cuota que me exigen, tramitemos el proyecto, que se instale y que empiece a funcionar. Y no como, chuta, estamos acá instalando un proyecto, integremos este enfoque territorial. Eso. Su- Algo muy corto. Encuentro notable que se esté llegando a la etapa de la consideración, de la observación, de la participación ciudadana antes de la estructuración de los diseños de los proyectos. Y que se esté llegando a esa etapa, yo la valoro bastante. Felipe. Ya, ahí tengo para trabajar. Bueno, respecto a lo de Carolina, es un temazo en términos de relacionamiento comunitario el tema del empleo. Y si uno ve lo que está haciendo energía en este momento, es promover la idea del concepto de beneficio compartido para el relacionamiento de las comunidades y que participen en los proyectos, en la propiedad y la gestión de los proyectos. Tiene un piloto cerca de Calama, no me acuerdo el nombre del proyecto exacto, con una estrategia de involucramiento de las comunidades en esto, en la gestión, y obviamente tiene un beneficio económico otra, o sea, prácticamente hacerlo copropietarios del proyecto y la implicancia que esto tiene. En general ahora lo estamos viendo, lo estamos modelando para el caso del hidrógeno verde, la generación de empleo en Magallanes, y no es muy potente, y si se genera tienes otros tipos de problemas. O sea, en primer lugar, la generación eólica y solar no es muy intensiva en mano de obra. Tienes un momento de construcción que va a llegar y tienes el tema de los campamentos, donde se mueve la gente, que te genera también molestia. Y por otro lado, tienes el tema si generas proyectos, están las comunidades locales, son capaces de trabajar en esos proyectos. Entonces entras a otro tipo de preguntas, porque tienes que empezar a capacitar a la gente para trabajar en eso y que esa capacitación se traduzca en que efectivamente tenga un trabajo con buenas condiciones. Trabajo estable, con asociatividad laboral, con buen salario. O sea, tienes todo eso. En general, yo veo que esa discusión en Chile en términos laborales la tenemos muy en pañales, no está mucho. Con hidrógeno verde la están trabajando mucho en Magallanes porque esta un poco es en la punta de lanza para llegar a la región, lo que uno está viendo en ese contexto. Pero igual al final no van a ser tantos proyectos y la pregunta es si también se generan dudas en la región respecto a si se pueden prestar esos servicios y qué implicancias tiene si no se pueden prestar, de que venga mucha gente de afuera, si van a trabajar por turnos como en minería, o sea, te abre un nuevo abanico de preguntas que es bien complejo. De todos modos, salen las observaciones. Hay muchas veces que está la observación y cómo beneficia esto a la comunidad. Pero está eso. Respecto a lo de Francisca y los titulares y el sentido de territorio, el mundo de los titulares es muy diverso. Un poco lo vimos en la experiencia de comentar este proyecto, porque uno ve a la Cámara Nacional, a la Cámara Chilena, a la Cámara Nacional de Productividad, a la SOFOFA hablando de proyectos de evaluación ambiental, la permisología, que no hay que poner más estándares, que no.
ni participación temprana, nada. Después habla de repente con la persona que se hace relacionamiento comunitario, usualmente un gerente de relaciones comunitarias de una empresa energética con hartos proyectos, por no decir su nombre, y te dice, no, no, claro, si en verdad esto es muy importante y ojalá que el estándar de participación temprana fuera para todos, porque aquí lo que hace la empresa del lado importa lo que hago yo. Entonces, claro, debería ser bueno, pero después ve al gerente de la empresa y tampoco te va a decir eso. El gerente de esta empresa que tiene muchos proyectos tampoco te va a decir, no, sabes que el estándar tiene que ser más alto. ¿Por qué? Porque la forma en que tenemos la participación temprana, que no es obligatoria, les da la flexibilidad para funcionar como quieren. Y tiene un poco ese tema. En la propuesta que nosotros hicimos, lo que fuimos a presentar a la comisión, era que la participación temprana fuera obligatoria para estudios de impacto ambiental, no solo por mejorar el relacionamiento comunitario, sino también porque aquí el espíritu de la modificación al proyecto que hay es con los tiempos de tramitación. Y nosotros mostramos que cuando hay conflictividad los tiempos son más largos. Entonces, la apuesta es, si tienes relacionamiento temprano, deberías poder solucionar estas observaciones antes. Pero hay que hacerlo equipos trabajo de ingeniería 2 veces, o sea, tiene un costo para las empresas que las empresas no quieren pagarlo usualmente. Entonces también se genera esta discrecionalidad, pueden las empresas elegir si lo hacen o no, y si lo hacen también cómo lo hacen, porque ahora las actividades tempranas reportadas son súper flexibles en cómo se reportan. Y hay gente que reporta actividades tempranas que van y pegan una ficha viene un proyecto, y otras que tú ves que efectivamente hay un trabajo más serio de participación atrás. Y eso en general nosotros vemos que muchas veces, que no sabemos si el efecto es positivo o negativo, porque cuando van muchas veces a un territorio a hacer una participación, una actividad temprana, despelotada, sin un sentido claro y la repiten, se genera mucho más desconfianza a la larga. Entonces también se te genera ese problema. Por lo mismo, nosotros somos de la idea en la discusión de política pública de este proyecto que la participación temprana sea obligatoria para estudios de impacto ambiental y para las declaraciones, en el caso de energía, que tengan un umbral. Como hablamos del umbral de los 50 megawatts, todo proyecto sobre 50 megawatts, sienta por declaración incluso que tenga participación temprana porque va a tener conflictividad muy probablemente. Entonces está ese tema, pero claro, está el mundo diverso de lo que pasa con los titulares, también el mundo diverso de lo que pasa con la sociedad civil, porque usualmente cuando presentamos esto, con base de datos cuantitativa, nosotros miramos un buen número de casos, los titulares del proyecto te dicen, oye, y el proyecto de tiras raras de Penco, ¿qué pasó ahí? Que los no sé cuántos naranjos que pusieron. No, pero bueno, o sea, pasan esos casos, pasan esos proyectos, pero aquí te estoy diciendo la tendencia. Y por otro lado también llegan los activistas y el proyecto no sé dónde, qué pasó, no sé qué. No, sí, claro, si esas cosas pasan. Pero lo que nosotros estamos tratando de mostrar un poco es la tendencia, y la tendencia te empuja a tener conclusiones, creo, como las que tenemos nosotros. Al menos hablándolos con titulares y gente que está metida en este negocio, que tienen que hacerse cargo de los recursos invertidos en la participación, sostienen esta postura. Lo que sí, y que no encontramos evidencia y ni que nosotros tenemos, es si efectivamente la participación temprana te asegura que los problemas para adelante no estén. Nosotros cuantitativa, o sea, no hay evidencia de este tipo para decirlo. Uno intuitivamente, según ve la experiencia internacional, por ahí va la cosa. Tener alternativas de participación más allá del papelito y la observación ciudadana y que esto pase de antes. Pero si somos honestos, y esto obviamente no lo dijimos en el Senado, pero en verdad no está no hay una evidencia concluyente que te permita decir esto. Entonces a veces los titulares también te decían, bueno, ¿cómo me aseguras que esto pasa si tus datos no están diciendo esto? Bueno, en realidad es lo que suponemos y es lo que dice la experiencia internacional, pues, pero no tenemos como un análisis tan detallado. Ahora bien, si hiciéramos todas las políticas públicas con análisis de este tipo, no tendríamos muchas políticas públicas, probablemente. Y claro, y el último comentario del valor de que se estén haciendo estas cosas, están cambiando y están cambiando la sociedad en su conjunto, muchas veces empujadas por la movilización social. Los titulares ven que hay un problema acá. O sea, que si que nos veamos, conversemos, porque si esto no estalla ahora, va a estallar después y es plata que pierden. Pasa eso, y también la sociedad civil en general está más involucrada respecto a las decisiones que suceden en su territorio. Si ahí está la clave, por eso la perspectiva territorial es súper importante, porque en general la gente quiere un proceso de democracia territorial que les permita intervenir y tomar y decidir sobre su futuro local. Predisposición profesional, pero político. Cuando hay plata de por medio hay más esfuerzos al menos. Vamos a recoger, no sé, una o dos últimas preguntas y cerramos. Carolina por acá, buenas tardes. Oye, el primer comentario y después una consulta. El primer comentario, efectivamente, yo creo que estos estudios, y agradecer porque nos da input. Nosotros trabajamos en relacionamiento comunitario, trabajamos en medio humano, por lo tanto nos da input para convencer, como tú dices, al gerente, a lo otro, y eso porque es un hecho, un dato súper tangible. Así que desde ahí el agradecimiento. Y efectivamente yo creo que tenemos un debe en Chile que tiene que ver con esto, lo que mencionaba la colega que se retiró, con la planificación, porque efectivamente
titular 1, titular 2, titular 3, a veces vemos 10, 20 titulares en un territorio muy pequeño. Y claro, va a incidir todo. Y yo creo que sí, todos estamos de acuerdo que hay que hacerlo. El tema en qué momento y cuándo. Porque si hacemos relacionamiento temprano, ok, pasamos la DIA, tenemos la RCA, pero cuando se construyen han pasado 2 años. Cuando se construye el proyecto, porque los permisos sectoriales se van a demorar 2 años, a lo menos, 1 año, 1 año y medio. Por lo tanto, ese proceso que se hizo al inicio, cuando voy a construir que el impacto fuerte, ya la mitad de la población de la comunidad cambió, se fueron, etcétera. Así que yo creo que desde ahí es súper relevante todos estos inputs que vamos teniendo y ayudan a que vamos mejorando, ¿no? Y lo otro, no lo vi ahí, no sé si lo estudiaron o están como en lo que pueda seguir, el tema de la afectación a comunidades indígenas, si lo pudieron visualizar. Eso. Muchas gracias. ¿Algún último comentario para recoger antes de cerrar? ¿No? Ya, entonces damos la palabra a Felipe. Súper. Muchas gracias, Carolina. Espero que les sea útil para ayudarlo al gerente. Nosotros lo que hicimos en la propuesta de participación temprana es que la participación temprana se informe al CEA el momento que se va a hacer, que se haga antes de la evaluación ambiental, o sea, como un proceso de similar un poco al que se hace de informes previos para ver si hay de pertinencia, que se informe, vamos a hacer participación temprana y nos acogemos a la guía del CEA, y que el resultado de esa sea un documento no vinculante que se use como insumo en la evaluación, pero que dure solamente 12 meses desde que se obtiene. O sea, tú hiciste participación temprana, tienes 12 meses para presentar el proyecto. Si no, la perdiste. Porque también se te puede generar como una relación súper especulativa con las comunidades locales, que también es contraproducente. O sea, a veces hay 20 titulares en un territorio y cada titular puede tener 3, 4 consultoras atrás. Entonces, se te puede generar una forma un poco muy caótica de orden. Por lo mismo, que esté regulada podría ayudar que haya un relacionamiento un poco más ordenado y también que el insumo de esa instancia tenga un plazo acotado para que no sea una relación especulativa con tener que sea un documento habilitante para presentar un proyecto en 4 años después, porque la comunidad ya cambió y cambió la historia local. Y respecto a la consulta indígena, no nos dio relación significativa con la demora ni nada. Y un poco tiene que ver a veces con los territorios en que se van emplazando y acá hay un tema estadístico con los proyectos que tenemos, que para que una variable marque bien tiene que haber hartos casos, más o menos sobre 30, y no teníamos eso con la consulta indígena. Pero lo que vemos en general es que la consulta indígena tiende a ser más homogénea en sus tiempos de tramitación que el proceso de observación, y los titulares probablemente predicen mejor lo que les van a decir que en las observaciones ciudadanas, que a veces les salen cosas que ellos no vieron. O mencionar el caso de si te hacen una observación de biodiversidad compleja, de que no viste, como está pasando ahora, como pasó con Faro del Sur, con el ave que circulaba estacionalmente por la zona donde pastaba la aspa eólica. Bueno, tuviste que hacer oye, no lo vimos, no lo vio el CEA, tuvimos que hacer una campaña de medición de nuevo por 12 meses. O sea, entonces, claro, te puede pasar eso. Como en la consulta indígena no vemos lo que sale, pero me da la impresión de que no salen observaciones tan técnicas. Entonces, los resultados de las observaciones se pueden mediar con más agilidad que la observación ciudadana como tal. El tipo de observación ciudadana también. Claro. Y es abierta, ¿sabes? Tienes otro tipo como de deliberación. Y sería interesante también ver que la participación ciudadana pudiera tener instancias de deliberación de ese tipo y no solamente el proceso del papelito, que es bueno, o sea, es súper reconocido y valorado internacionalmente lo que se hace en Chile, pero quizás con las comunidades de afectación directa se podría dar una instancia de ese tipo. Habría que ver un poco cuál es la figura de la sociedad civil detrás para que eso se dé, la figura jurídica, pero yo creo que podría ser más dinámico para cuando hay una comunidad o 2 comunidades con afectación directa en una zona más o menos aislada. Claro. Gracias. Bueno, gracias Felipe, gracias a todas y todos los asistentes. Un aplauso, por favor, para cerrar. Como siempre, agradecemos la participación. Nos pone muy contentos que pueda participar gente tanto del mundo académico, sociedad civil, organizaciones y privados. Así que gracias por su asistencia, su participación. Los invitamos a estar atentos a las redes sociales. Les recordamos que esto es parte de un documento que está en la página del instituto o en la página del Centro de Políticas Públicas que pueden consultar también. Así es que nada, los invitamos a estar atentos a nuestras redes sociales, la página web para estar enterados y participar de nuevas instancias. Muchas gracias.